Fundamentos de la doctrina de Cristo. Vamos a estar compartiendo las enseñanzas básicas, que son las primeras que todo creyente necesita tener para poder iniciarse en su camino de caminar con Cristo. Esta doctrina está en Hebreos capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Y dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6 del libro de la Carta a los Hebreos, versículo 1 y 2, nos cuenta el autor cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de muertos y el juicio eterno. Estos 6 son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Ahora los vamos a pasar a compartir uno a uno para que podamos tenerlo en claro y saber que eso es lo que se requiere de nosotros. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como el arrepentimiento de obras muertas. Santiago, capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y claramente no. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, estamos haciendo vana nuestra fe. El versículo 26 del capítulo 2 de Santiago dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo primero que Dios nos pide a los creyentes es que nos arrepintamos de las obras muertas. Todo lo que nosotros creamos que estuvimos haciendo para Dios, pero sin fe. Un caso es el de Caín y Abel. Por ejemplo, cuando ellos dos traen una ofrenda a Dios, dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Sabemos por la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Es lo que vamos a ver luego, porque el segundo fundamento dice que el segundo fundamento de la doctrina de Cristo es la fe en Dios. Entonces estamos viendo que Dios nos está llamando a arrepentirnos de las obras muertas. Toda acción que nosotros hagamos sin fe. ¿Para qué? Para que no sea vana, para que no quede en el aire nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestra vida de oración y nuestra relación con Él. Todo lo que nosotros creamos que estamos haciendo sin fe es vano. Dios no está realmente viendo nuestro obrar porque no hay fe y sin fe es imposible agradarle. Y eso es lo que está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es el segundo fundamento de la doctrina. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos acercarnos creyendo de que Él existe, de que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscamos. Esa fe que Él percibe en nuestro corazón cuando oramos, cuando adoramos, cuando hacemos cualquier obra, porque creemos en lo que la palabra de Dios dice, esa fe es la que realmente mueve a Dios a que Él obre. La idea de una relación con Dios es que nosotros podamos hacer nuestra parte y Él la suya, y de esa manera estamos realmente en una comunión, estamos viviéndolo y experimentando a Dios por sobre todo. El tercer fundamento habla acerca de los bautismos. Hay personas que por ahí
Conocen algunos o no saben bien cuántos bautismos hay y la Biblia habla acerca de 3 bautismos que son clave para el creyente. Esto está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta es la comisión que Jesús le da a los apóstoles una vez que Él muere y resucita antes de su ascensión. Él le dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estos son los 3 bautismos a los que Jesús envía a sus apóstoles a bautizar. En ese orden: el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es lo que habló en varias partes, pero ahora vamos a ir a Mateo 3, versículo 11, donde Juan el Bautista dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá aparecen 2 bautismos. Juan está diciendo: yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el bautismo que el Padre le envió a hacer. Este es el primero, bautizarlos en el nombre del Padre. Ese bautismo en aguas, donde nosotros confesamos que somos pecadores, que queremos morir a esa condición de vida para seguir a Jesús, es el bautismo en agua. Luego acá también él menciona, hablando de Jesús, que cuando Él aparezca en escena, por así decirlo, Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahí está el segundo bautismo, que este bautismo lo realiza Jesús, no lo realizan seres humanos. El bautismo en agua sí, el bautismo en el Espíritu Santo solo lo hace Jesús. Y está el bautismo del Hijo, que ese es el bautismo más importante, ese es el bautismo que realmente determina nuestra condición una vez que hemos muerto. Si vamos al cielo y heredamos la vida eterna o vamos al infierno, al castigo y juicio eterno. El libro de los Hechos nos cuenta en más detalle cómo se dan estos 3 bautismos. Y ahora los vamos a ver. Acá los registra a los 3. Dice Hechos capítulo 18, desde el versículo 24 en adelante. Luego, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Hay un error acá, a ver, ahí lo voy a corregir. Bueno, versículo 25 me quedé. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 19, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el bautismo del Hijo. Ser bautizados en el nombre del Señor Jesús es cuando una persona escucha la predicación, como estaba haciendo Pablo,
confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo acepta, lo recibe y el Espíritu de Dios viene a morar dentro del creyente. Ese es el bautismo más importante. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí están los tres bautismos en el libro de los Hechos, donde conocían estos creyentes el bautismo de Juan, el bautismo del Padre, el bautismo en aguas. Y Pablo les pregunta sobre el Espíritu Santo y ellos ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces les predica de Jesús. Cuando ellos creen, reciben a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, pasan de muerte a vida, Dios los identifica como suyos, enviándoles al Espíritu Santo, y ahí directamente estas personas son salvas. Luego Pablo impone sus manos y viene sobre ellos. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu viene a vivir en nosotros. Cuando somos bautizados, viene sobre nuestro cuerpo. Habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá tenemos entonces, de una manera muy práctica y clara, los tres bautismos que la Biblia menciona. Ahora pasamos entonces a compartir los otros 4 fundamentos de la doctrina de Cristo. Cuarto fundamento de la doctrina de Cristo, la imposición de manos. Esta palabra imposición significa del original griego transferencia. Cuando nosotros imponemos las manos estamos transfiriendo espíritus, estamos impartiendo lo que hay en nosotros. Si tenemos una comunión con el Espíritu de Dios, si tenemos la llenura del Espíritu, si tenemos la unción, impartimos al Espíritu Santo. Si nosotros tenemos espíritus inmundos, influencias espirituales malignas, todo lo que esté en nosotros cuando imponemos las manos, también lo transmitimos. Por eso es muy importante ser precavidos y por algo es uno de los fundamentos dentro de la doctrina de Cristo. Primero, para que los que están ministrando, como le dijo Pablo a Timoteo, no impongan las manos con ligereza. O sea, que uno tenga muchísimo cuidado. Y segundo, también para el nuevo creyente, que no deje que nadie le imponga las manos rápido, si no sabemos quién es, si no sabemos qué estilo de vida tiene, si no vemos el mover del Espíritu de Dios en ellos. Si las personas por ahí son presurosas para imponernos manos, no sabemos qué tipo de transferencia nos están haciendo. Tenemos Hechos capítulo 13 del versículo 2 al 3. Para que nosotros como ministros podamos estar en paz al imponer manos, tenemos que saber que el que nos dirige y el que nos lleva a imponer las manos es el Espíritu Santo. Si Él no nos guía, no debemos imponer mano a nadie. Hechos 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor, está hablando la iglesia primitiva de los apóstoles, ellos estaban ayunando, y les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Acá comienza el ministerio, ¿cierto? De ellos. Dios está hablando a los apóstoles a través del Espíritu Santo y les está diciendo de que los aparten tanto a Bernabé como a Saulo para la obra a la que Él los llamó. El que llama a servir es el Espíritu Santo. Y cuando Él nos llama a algo particular y específico, a través de las autoridades que Él tiene, permite esa imposición de manos para que seamos asignados a una tarea. Hay una transferencia ahí de los apóstoles a Bernabé y a Saulo y ellos comienzan a servir al Señor de esta manera. Por otro lado, también tenemos otro pasaje que está en Hechos 8:18, hablando de la imposición de manos. Este relato habla acerca de la historia de un hombre llamado Simón, que era una persona que practicaba por ahí la magia, era una persona que hacía muchas señales, el pueblo estaba fascinado por él hasta que llegan a predicar el Evangelio. Empieza con esa predicación a haber un mover de señales y manifestaciones del Espíritu Santo. Luego vienen los apóstoles y cuando ellos empiezan a imponer las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Simón, al ver eso, lo quiere. Y este versículo dice así, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, él creía que eso se podía comprar. Pero acá vemos claramente, el énfasis es que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo.
transferencia. El último pasaje es 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo lo ordenó para el ministerio a Timoteo y colocó sus manos sobre él, creció un fuego en su corazón. Ese fuego es el Espíritu Santo que comienza a arder en nosotros, y el consejo de Pablo es que avive ese fuego, que lo proteja, que el Espíritu de Dios lo mantenga soplando para que crezca y crezca esa pasión por servirle, por agradarle, por hacer lo que es bueno y correcto. Con esto vimos algunos pasajes donde se habla acerca de la imposición de manos, que es transferencia de espíritu, y es muy importante que tengamos la precaución de ver quién nos impone las manos, y si nosotros estamos ministrando, no ser presurosos para hacerlo. Acá vimos que solo es con la guía del Espíritu Santo. Pasamos entonces a ver el quinto fundamento. Resurrección de los muertos es el quinto fundamento de la doctrina de Cristo. Nosotros los creyentes tenemos que estar muy conscientes de que nuestra fe y esperanza está en la resurrección de los muertos, sabiendo que Jesús fue el primero en resucitar por el poder del Espíritu Santo, demostrándonos a nosotros que por la fe en Él seremos también resucitados. Esa es la esperanza que nos mantiene creyendo en Él, sirviéndole, sabiendo de que todo lo que nosotros hagamos en esta vida va a ser el día del juicio final recompensado por Él para los que creímos, y va a haber un castigo y un juicio eterno para las personas que no lo han hecho así. A veces las personas no son conscientes de que va a haber vida después de la muerte, y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que saber, que sí lo hay. Esa es la base de nuestra fe. Mateo capítulo 28, versículo 6, dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estas son unas personas, un ángel que se le apareció a algunos de los creyentes de Jesús que estaban buscando el cuerpo una vez que él había sido crucificado y colocado allí. Este ángel le dice que ahí no está, pues ha resucitado como el mismo Jesús lo anunció. Por otro lado tenemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte a la humanidad, y por Jesús la resurrección de los muertos. Y el último pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la declaración más grande que hay en cuanto a lo que es la resurrección de los muertos, para que lo tengamos como uno de los fundamentos de las enseñanzas que hay en Cristo Jesús. Muy importante que seamos conscientes de todos estos puntos que estamos viendo. Ahora vamos a ver el último, que tiene que ver con esto. Es el juicio eterno. Hebreos 10, 26 al verso 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el último fundamento de la doctrina de Cristo, estos 6 puntos que estuvimos viendo.
Y es muy importante también ser conscientes del juicio eterno que cada ser humano va a tener una vez que muera, cuando Cristo Jesús vuelva a la tierra. También nosotros tenemos que saber los creyentes que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. En ese tribunal nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos desde el momento en que Él nos llamó hasta el momento de nuestra muerte o hasta el momento de recibir el rapto. Sabemos que posiblemente seamos esa generación que ve a Jesús volver a la tierra por todas las señales, por todo lo que está pasando en la tierra. Así que bueno, espero que esta enseñanza sea realmente un fundamento en tu vida, que puedas chequear cada uno de estos puntos y vivirlos. Arrepentirte de las obras muertas, todo lo que hagas lo hagas con fe. Sabemos que ese es el punto número 2, que es muy importante vivir con fe en Dios. Sin fe es imposible agradarle, estuvimos viendo. Es muy importante que sepas acerca de los 3 bautismos: el bautismo del Padre, que es el bautismo en agua; el bautismo del Hijo, que es cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador; y el bautismo en el Espíritu Santo para recibir el poder de Él y ministrar lo que nos permita: milagros, sanidades, maravillas. De estos 3 bautismos dijimos que el más importante y el que determina nuestra salvación y vida eterna es el bautismo en el Hijo, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Hablamos de la importancia de la imposición de manos. Los que predicamos no imponer las manos con ligereza, siempre hacerlo si el Espíritu de Dios nos guía; si Él no nos guía y no nos habla específicamente, no hacerlo. Y creyentes, tengan muchísimo cuidado a quién le permiten que le impongan las manos, porque dijimos que hay transferencias de espíritus. Sabemos por último que hay una resurrección de muertos. Todos los muertos vamos a ser resucitados una vez muertos para el juicio eterno, que ese es el 6º fundamento de la doctrina. Que lo puedas vivir, que el Espíritu de Dios te vaya revelando cada uno de estos pasajes cuando los repases. Necesitas vivirlos, necesitas comprenderlos para avanzar en todo tu crecimiento espiritual.